Hola, en este video vamos a calcular la compuesta de dos funciones. La una definida en un intervalo abierto y la otra función definida a trozos. Entonces primero vamos a calcular f compuesto g de x. ¿Cómo se calcula f compuesto g de x? ¿Cómo se calcula f compuesto g de x? Entonces simplemente la función g está definida a trozos. Vamos a llamar esta g sub 1 y esta la vamos a llamar g sub 2. O sea, simplemente esta función la vamos a escribir de la forma siguiente. Como g sub 1, como f compuesta g sub 1 de x y f compuesta g sub 2 de x. Y aquí para x en el dominio de f compuesto g sub 1 y aquí x pertenece al dominio de f compuesto g sub 2. Entonces vamos a calcular los dominios y vamos a calcular f compuesto g sub 1 y f compuesto g sub 2. Bueno, vamos a calcular primero los dominios. ¿Cuánto vale el dominio de f compuesto g1? Simplemente es el conjunto de los x que pertenecen al dominio de g1 y g1 de x pertenece al dominio de f, ¿no? Que quede muy claro. Los x que pertenecen al dominio de g1 y g1 de x pertenece al dominio de f. ¿Cuáles son los x que pertenecen al dominio de g1? ¿Cuáles son los x que pertenecen al dominio de g1? g1 simplemente es esa. El dominio de g1 es el intervalo menos infinito, 0. Ese es el dominio de g1, este es g1, el dominio de g1 es menos infinito, 0. Y los g1 de x que pertenecen al dominio de f. ¿Cuál es g1 de x? g1 de x es 2x más 1, pertenece al dominio de f, pertenece al intervalo menos infinito, 3. Eso quiere decir que menos infinito es menor que 2x más 1 y esto es menor que 3. Eso quiere decir lo siguiente, que yo le puedo sumar menos 1 a ambos lados de la desigualdad. Menos 1 menos infinito sigue siendo menos infinito, menor que 2x y menor que 3 menos 1, 2. Y ahora simplemente lo que hago es dividir por 2. O sea, esto es equivalente a dividir por 2. Menos infinito sobre 2 es menos infinito, menor que x y menor que 1, ¿no? Menor que 1. Entonces, este intervalo lo voy a interrectar con este intervalo. Interrectado con este intervalo. Menos infinito, 1. ¿Cuál es la interrección de esos dos intervalos? ¿Cuál es la interrección de los dos intervalos? Menos infinito 0 menos infinito 1, pues va a ser menos infinito 0, perdón. Menos infinito 0. La interrección de menos infinito 0 con menos infinito 1 es menos infinito 0. Y ahora vamos a calcular el otro dominio. El otro dominio. O sea, f compuesto g2. ¿Cuál es el dominio de f compuesto g2? Entonces simplemente es el conjunto de los x que pertenecen al dominio de g2 y g2 de x pertenece al dominio de f. Al dominio de f. ¿Cómo quien dice esto es? Los x que pertenecen al dominio de g2. g2 es menos 3x, o sea, el intervalo 1, infinito. 1, infinito. Y este lo vamos a interpretar con los g sub 2. G sub 2, ¿cuáles son? 3x con signo menos. 3x. Los 3x que pertenecen al dominio de f. O sea, que pertenecen al intervalo menos infinito, 3, ¿no? Los menos 3x, los x que pertenecen al dominio de g2, g2 es 1 infinito, y g sub 2 de x, que es menos 3x, que pertenecen al dominio de f. Esto quiere decir lo siguiente,
que menos infinito es menor que menos 3x y esto es menor que 3, ¿no? Entonces esto es equivalente a que yo puedo dividir por 3. Entonces quedaría menos infinito, porque menos infinito dividido por 3 es menos infinito, menor que menos x y menor que, al dividir por 3, 1, ¿no? Estoy dividiendo por 3. Y ahora multiplico la desigualdad por menos 1. Esto quiere decir que si yo multiplico la desigualdad por menos 1 me queda menos 1 menor que x y menor que infinito. Entonces con eso interpreto este conjunto. Con el intervalo menos 1, infinito. Menos 1, infinito. Y ese va a ser el dominio de f compuesto G2. Entonces, ¿cuál es el dominio de f compuesto G2? La intersección de este intervalo con este intervalo. Simplemente va a ser el intervalo 1 más infinito, ¿no? 1 infinito integrado con menos 1 infinito va a ser 1 infinito. Y ahora sí podemos evaluar las compuestas. Entonces, ¿cuánto valen las compuestas? ¿Cuánto vale f calculado en G1? ¿Cuánto vale f calculado en G1? F calculado en G1, ¿cuánto vale G1? G1 vale 2x más 1. 2x más 1. ¿Y cuánto vale f evaluado en 2x más 1? Vale 3 por 2x más 1 más 2. Esa es f compuesto G1 de x, ¿no? O sea, simplemente esto es, vamos, es 3x más 2, o sea, 3x más 2. O sea, esto vale simplemente 3 por 2, 6x, 3 por 2, 6x, 3 más 2, 5. O sea, esto sería 6x más 5. Anotémoslo por aquí. 6x más 5 es f compuesto G1 de x, ¿no? 3 por 2, 6x, más 3 más 2, 5. ¿Y qué es ahora f compuesto G2? ¿Qué es ahora f compuesto G2? F compuesto G2. Entonces, ¿qué es f compuesto menos 3x? Entonces, f compuesto menos 3x simplemente es menos 3 por x, que es menos 3x más 2. Como quien dice, esto es menos 9x más 2, o sea, como quien dice, menos 9x más 2 es la segunda, ¿no? 3 por x más 2, ¿no? 3 por x más 2, o sea, 3 por x más 2. Bueno, y ahora sí está la compuesta. La compuesta simplemente se define de esta forma. F calculado en G1 ya sabemos que es 6x más 5 y f calculado en G2 es menos 9x más 2. Y aquí x pertenece al intervalo, o mejor, x menor que 0, o sea, para x menor que 0, y este para x mayor o igual que 1. Entonces ahí está la función compuesta con sus respectivos dominios. Espero que haya quedado muy claro cómo calculamos f compuesto g. En el próximo video vamos a calcular g compuesto f para esta función. Hasta pronto y muchas gracias.